Y lo hacemos en un día en el que el IBEX está remontando a lo largo de la sesión. Ahora mismo está en torno a los 15.194 puntos y gana un 1,13%, siendo Inditex, ACS y Solaria Energía las empresas que más crecen, mientras que las que más bajan, un segundo, porque esto, las cosas del directo, al final estamos aquí consultándolo en los indicadores actuales y ha salido un banner de publicidad. Ahora sí, las que más bajan, decía, son Puig Brands, IAG y Telefónica. Y con esta información ahora ya podemos saludar a José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues estupendamente. Pues aquí fenomenal. Analizando la actualidad. Las pantallas, analizando toda la situación de los mercados, pero muy tranquilo. Todos los mercados, a pesar de las tensiones geopolíticas que van increciendo, a pesar también de las tensiones políticas, en este caso en nuestro viejo continente, y del ruido que siempre puede proceder desde la política norteamericana, sobre todo por la parte arancelaria, o si quito pongo a alguien en un sillón, en este caso la Reserva Federal. Los mercados, la verdad es que hoy, en el día de hoy, están bastante tranquilos y bueno, basta con ver el verde cómo se tiene nuestro mercado español. Gran parte, bueno, pues la culpa, entre comillas, la tiene Inditex, ¿no?, con esos resultados que ha publicado. Y pues vamos a hablar de Inditex, precisamente, que se dispara tras los resultados. ¿Cómo ha ido la evolución? Es verdad que los resultados en principio habían bajado, ¿verdad? Bueno, mira, los beneficios que se han publicado rondan casi los 2.800 millones de euros y además ha dado unos buenos resultados en las ventas en las tiendas, que estaban repuntando, con un ingreso para este 2020, en los ingresos que se han publicado respecto al pasado ejercicio, una tasa de crecimiento del más 1,6, pero es verdad que bueno, en el pasado año hubo un crecimiento que fue del 7,2%, ¿no? Y gran parte de todo lo bueno que se podía esperar de los resultados de Inditex ya están, en cierta manera, en precio. Es verdad que hoy está subiendo un 6%, pero bueno, venía de un nivel de cierto soporte, es decir, que había corregido anteriormente la cotización de esta compañía, y además se espera que el beneficio por acción puede estar creciendo en torno a un 3% anual. Las valoraciones de esta compañía son bastante exigentes. Ahora bien, no cabe la menor duda que si alguien busca estabilidad, dividendo y resiliencia, siempre va a salir en la quiniela Inditex. Con lo cual, bueno, pues es normal que después, ya digo, de sesiones en las cuales había estado su comportamiento algo más errático, algo menos positivo, pues tenga este comportamiento brillante después de los resultados que ha publicado, y con la esperanza, a pesar de la fortaleza del euro, que también importa mucho, sobre todo en ventas internacionales, bueno, pues vemos cómo las ventas, sobre todo en las tiendas, en los 2-3 últimos meses, las tiendas físicas me refiero, se han ido animando, ¿no? Y eso también ha animado quizás a los inversores en el parque. Apuntabas a la evolución del euro, por ejemplo, pero ¿hay algún factor estructural o coyuntural que haya favorecido estos resultados? Yo creo que la propia, ya no solo Inditex, es que es muy curioso la propia compañía, ¿no? Quizás aquí se le tiene dentro del segmento, en cuanto al tema de ropa, por poner un ejemplo, en gama media, de acuerdo, siempre hay otras marcas que pueden estar más elitistas, pero fuera de nuestras fronteras el precio o los productos están muy bien valorados, ¿no? Y eso se mantiene en la propia compañía, en el devenir de la misma. También, pues todo ese esfuerzo que ha hecho, que parecía que era algo más coyuntural, pero cada vez se va volviendo más estructural, de ventas ya no físicas, sino también en las ventas online, poco a poco ha ido calando, ¿no? Y sobre todo la eficiencia de la propia compañía a la hora de obtener esos ingresos, ¿no? Yo creo que eso, pues poco a poco, se ha ido convirtiendo en algo mucho más estructural, y no cabe la menor duda que, a pesar, ya digo, de cruces de divisas, etcétera, pues los resultados, bueno, pues están ahí, ¿no? Muchas veces se piensa que Inditex en algún momento dado te da un traspiés, pero sigue compitiendo con los más grandes, y eso es muy importante. Luego, otra de las empresas de las que tenemos actualidad, en noticias actuales, es Apple. Apple, la tecnológica estadounidense dedicada sobre todo a la fabricación de teléfonos móviles, que presentó el nuevo iPhone 17. Bueno, esto habrá gente que diga, bueno, tampoco tienen tanta diferencia entre unos y otros. Para el consumidor
medio tampoco hay una gran diferencia, pero suponemos quizá que en los mercados ha sido recibido con alegría o ha pasado, digamos, desapercibido. No, todo lo que las acciones de Apple, su actividad de innovación, no pasa para nada desapercibido. Luego ya veremos el éxito que tienen ventas, si son capaces de ya no solo de mantener en la clientela actual, sino también incluso captar interés fuera, más allá ¿no? Pues de usuarios que a día de hoy no estén utilizando el Apple, ¿no? Pero lo que está claro es que sigue estando muy en la vanguardia de la innovación, claramente. Este nuevo modelo mejora la cámara, mejora el rendimiento, que ya había mejorado en anteriores, en anteriores iPhones, y luego sobre todo también mejora en cuanto al tema de la conectividad 5G, ¿no? Repito que habrá que seguir mucho la evolución del producto como tal, si es capaz de mantener el ritmo de ventas, no solo la renovación que se pueda producir de gente que está muy enganchada, muy enchufada a la compañía, que le sigue gustando, sino también incluso nuevo público que puede ser interesante. Para eso es muy importante todo el desarrollo que está haciendo entre la unión del hardware y del software. Esto es muy importante porque está desarrollando ciertas alianzas con otras compañías que pues compiten con otras marcas, evidentemente, y ahí el mercado financiero estará muy atento al ritmo de ventas de la otra manzana, en este caso manzana gigante, ¿no? Claro, porque además en el sector tecnológico, digamos que el factor disruptor que ha entrado en los últimos tiempos es la inteligencia artificial. Más o menos, bueno, teníamos también la noticia hoy de que Nvidia estaba dando un paso atrás. ¿Cómo está evolucionando el sector tecnológico, sobre todo centrados en la inteligencia artificial? Sigue estando muy fuerte. Es que no puedo decir otra cosa. Otra cosa es que Nvidia como tal, tenga cierto retroceso. Lo hemos visto después de la publicación de los resultados, muy buenos resultados, por otro lado, pero como ocurre con lo que comentaba anteriormente en Inditex, gran parte de estos resultados ya estaban muy descontados, sobre todo el ritmo de crecimiento de ingresos, el ritmo de crecimiento de beneficios, es decir, las expectativas que se mantienen sobre Nvidia son altísimas, ¿de acuerdo? Si se van confirmando, no cabe la menor duda que Nvidia y otras compañías muy relacionadas o muy correlacionadas con la inteligencia artificial van a tener o van a seguir teniendo un muy buen comportamiento. Pero claro, Nvidia se enfrenta a otros grandes competidores dentro del sector de la inteligencia artificial y también dentro de otros subsectores dentro de la tecnología, y no cabe la menor duda que también cualquier ruido dentro de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, aunque ahora mismo esté en cierta manera prorrogándose, pero sí que es verdad que hay ciertos bloqueos para algún tema de regulación en torno a los chips, pues sin duda alguna la dificultad de vender productos de Nvidia, en este caso en China, lastra en cierta manera el comportamiento que podría tener Nvidia como tal. Pero el sector de la tecnología, que no solo es Nvidia o es Meta o las grandes compañías, esas famosas 6 o 7 magníficas, hoy por hoy goza de una enorme y muy buena salud. No solo los mercados financieros, que también es lógico que en algún momento determinado tenga un cierto parón, una cierta consolidación y tomen relevo otras empresas de otros sectores, pero hoy por hoy la innovación tecnológica y sobre todo en la parte de la inteligencia artificial es imparable y se está notando muy mucho la cuenta de resultados, no solo en los primeros actores, como puede ser en el caso de una Nvidia, una Semen Holding, un Taiwan Semiconductor, sino sobre todo en segundas y terceras derivadas, es decir, en empresas que utilizan o utilizamos la inteligencia artificial, bien utilizada evidentemente, no de forma vaga para los vagos, sino que sea productiva, puesto que sin duda alguna hace a las compañías mucho más eficientes. Sí, hablabas de las tensiones geopolíticas. La tensión geopolítica se ha convertido ya en algo tan habitual que los mercados o los inversores se han acostumbrado a ello, o sigue habiendo preocupación, sobre todo en sectores como el que dices, el tecnológico, que pues cuestiones como la inteligencia artificial o los microchips pueden afectar a la valoración de empresas como Nvidia, Meta y demás. Mira, mientras no haya un shock muy grave, muy importante, que en un momento determinado rompa las cadenas de producción o de suministro, el mercado poco a poco se ha ido acostumbrando a estos otros shocks que son todas las tensiones políticas y geopolíticas. Lo hemos visto en el caso del petróleo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Mientras, a pesar de la intervención o de las bombas que se han lanzado en suelo catarí por parte de Israel, si no
se interrumpe el suministro de petróleo a través del estrecho de Hormuz, el crudo, sobre todo por hoy por hoy, la enorme producción que sigue habiendo de petróleo sigue siendo muy elevada frente a la oferta que existe. Mientras no haya ese cierre, el precio del crudo se mantiene estable, puede haber que algún día repunten en precio, pero en líneas generales se mantiene estable. Algo similar ocurre con todas las tensiones políticas que puedan afectar a unos u otros sectores. Es cierto que quizás el sector de salud, hoy por hoy, además muy presionado desde el punto de vista político, muy en el ojo o en el punto de mira de muchos partidos políticos o de gobiernos, mejor dicho, pues sí que está sufriendo algo más, incluso las cuentas de resultados, ¿no? Pero en el tema de la innovación tecnológica, repito, es algo imparable, es decir, que esto está en nuestro día a día, en el cotidiano, y que va a más, con lo cual, bueno, pues insisto, si no hay ruptura en cuanto a la cadena de suministros, puede haber cierto shock que puede afectar temporalmente a la cotización o incluso a las propias valoraciones. En muchos casos se cotiza a valoraciones muy altas, pero al final el mercado vuelve a fijarse los fundamentales. Esto, los mercados de capitales, es un negocio de negocios, y si los negocios van bien, al final eso se premia. Y ya en terno macro tenemos que el IPC de China se contrae un 0,4% en agosto, más de lo previsto. ¿Esto se ha visto reflejado en los mercados financieros asiáticos? No tanto, de acuerdo, porque en el caso de China, la situación que estamos viendo, sobre todo en el IPC, obedece a una menor demanda interna de China, ¿de acuerdo? También, por otro lado, a la propia debilidad ya convertida estructural del mercado inmobiliario, que evidentemente eso lastra al consumo interno en China, y no cabe la menor duda que también al propio descenso en el precio de los alimentos, tanto en el caso del precio del cerdo, de las verduras, de las frutas, y desde el punto de vista estadístico, los que nos gustan tanto la estadística, bueno, pues cuando se hacen los cálculos de un año frente a otro, si en el anterior creció mucho, pues también evidentemente, o fuera un poco más alto, pues bueno, por números, pues puede haber un crecimiento menor, o en este caso una caída, ¿no? Pero China, a nivel interno, y eso que es un gigante que desde el punto de vista geopolítico, si quieres otro día lo comentamos tranquilamente, ocupa y preocupa sobre todo a Estados Unidos, pero China tiene una serie de problemas estructurales que no son capaces hoy por hoy de resolver, y eso se deja notar en su debilidad de la demanda interna, en el IPC, pero ojo, y esto es muy importante, sigue exportando deflación, es decir, lo que vende, lo vende a precios muy ajustados. Y eso, con esto termino, debería tenerlo muy en cuenta otras zonas del mundo donde se está vendiendo. Por ejemplo, en Europa, y nuestro propio Banco Central Europeo, a la hora de aplicar la política monetaria de ahora en adelante. Y luego, para terminar, recojo una de las reflexiones que hacías al principio, y era precisamente sobre la tensión geopolítica y arancelaria de Estados Unidos. Luego también teníamos ayer en Francia la tensión política nacional. La caída del gobierno, después de no haber pasado la moción de censura el primer ministro francés, ¿se ha visto reflejada también en los mercados o tampoco ha sido una cosa que preocupe demasiado? No tanto, y sobre todo por varios factores. El primero de ellos porque rápidamente se ha propuesto un nuevo primer ministro, ¿no? ¿De acuerdo? Y ha calmado un poco las aguas, de momento, de forma temporal. Pero también hay que pensar otra cosa, y esto es importante. En el caso de los mercados de deuda, los mercados de renta fija, que están descontrolados porque cada vez los estados europeos cada vez se endeudan más, no suben los impuestos, se quiere gastarlo en cosas a veces realmente absurdas. Bueno, realmente tenemos el paraguas del Banco Central Europeo. Ahí sí que actúa y entonces protege muy mucho las emisiones de deuda. Ayer se colocaba deuda a 30 años y hubo una sobredemanda. Se intentó colocar 6.000 millones, había más de 100.000 millones de solicitud, con lo cual el paraguas del Banco Central Europeo funciona. Luego, la deuda francesa es líquida, tenemos una enorme profundidad en este sentido. Bueno, pues nadie duda de que Francia vaya a ser insolvente por el propio Estado francés, pero también, sin duda alguna, por el propio Banco Central Europeo. Y luego, a nivel de la renta variable, hay que pensar que el resultado de muchas compañías francesas, sobre todo que cotizan en su selectivo, en el K40, como ocurre con nuestro IBEX 35, gran parte de los resultados no dependen de lo que venden en Francia, sino que dependen mucho más de lo que venden fuera de Francia. Con lo cual, al primer shock, de nuevo, el mercado de nuevo ha ido poco a poco tranquilizándose. José María Luna, de Luna y Sevilla Asociados, muchas gracias por haber atendido hoy la llamada de Con ánimo de lucro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuidaros mucho y buen día.